Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez y el día de hoy vamos a estar hablando con Franciela Rodríguez. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿qué tal? Hola a todos, gracias por invitarme a tu programa. Franciela Rodríguez, si no la conocen, ella es mi hermana. Ya se ha destacado porque bueno, tiene una hermosa voz, ha cantado. Sin embargo, por si no lo tienen claro, también Franciela Rodríguez es periodista de la moda. Entonces, a ver, Fran, rápidamente, ¿dónde has trabajado para que empecemos a dar contexto sobre este tema? Bueno, donde ahorita estoy trabajando actualmente en una revista francesa que se llama Fashion Network, es en línea. También he colaborado con Vogue, también he estado cubriendo para ellos, pero sobre todo ha sido con Fashion Network a lo largo de 4 años y medio, donde nos ha tocado diversas pues, casos de plagio, sobre todo Isabel Marant y ahorita pues el de Carolina Herrera. Y es precisamente de eso vamos a hablar, porque el día de hace como 2, 3 días estalló el escándalo en México al darse a conocer, ¿no? Una nueva temporada de Carolina Herrera, finalmente plagiando a esta moda, bueno, no sé si puede decir moda, pero bueno, cómo se visten indígenas de Hidalgo. Y lo más interesante es que el propio Secretaría de Cultura, después el INPI y otra serie de instituciones mexicanas empezaron a denunciar esto. Y bueno, Francelia desde hace rato ha venido documentando los casos de plagios. Incluso se ha vuelto tendencia hasta mundial sobre este tema y por eso ahora la quiero entrevistar. Fran, esto del plagio de las culturas indígenas no es algo nuevo, aunque esta vez se está poniendo tal vez lo más importante, pero se ve que ya tiene rato que están haciendo esto las grandes compañías de la moda mundial. Claro, o sea, la verdad es que es un tema muy controversial dentro de la moda desde siempre, pero en los últimos 4 o 5 años se ha dado un boom, sobre todo por las redes sociales, porque tenemos mucho más acceso. Por ejemplo, tenemos a la marca Zara, que ha copiado también diseños, tenemos a Nestlé incluso, que bueno, no es casa de moda, pero también para dar un contexto, pero, por ejemplo, tenemos el caso de hace 5 años, 4 años de Isabel Magán, de esta diseñadora francesa que copió diseños de una blusa de la región de Santa María de Tlahuitoltepec en Oaxaca, que me tocó tener la exclusiva mundial, platicar con las personas, porque sí, son casas de moda de alta costura o que son casas pues de diseñador, que viajan a las comunidades, que visitan México y que en esos viajes ellos dicen que se inspiran en los diseños y a partir de ello crean sus colecciones de alta costura, en este caso de Carolina Herrera de Resort, que son colecciones de entretiempo. Entonces, la verdad es que el tema del plagio o de la apropiación cultural indebida, como es el término adecuado, no es nuevo y entonces es por eso que yo creo que hasta ahorita es la primera vez, es muy importante decirlo, que el Estado, que un gobierno realmente hace una posición al respecto y procede legalmente con todas las instituciones que acabas de mencionar. Vamos a hablar de casos anteriores a esta, el de Carolina Herrera. ¿Qué ha Ok. pasado? O sea, al final, o sea, de entrada, ¿cuál es la diferencia entre plagio e inspiración? Porque pues yo entendería la inspiración, pero una cosa, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre, bueno, los periodistas de la moda? Una cosa es plagio, otra cosa es inspiración. ¿No hay como que una línea demasiado delgada entre eso? Sí, es una línea muy delgada, pero por ejemplo en Twitter y en otras redes he visto que piensan que plagio es copiar tal cual, y no, plagio es copiar lo sustancial. Es con lo mismo, por ejemplo, nosotros que somos periodistas, es un texto. Entonces, a lo mejor no copias exactamente el párrafo, pero copias la idea y copias algunas palabras. Es lo mismo con los diseños, por eso es tan complejo el tema, porque a lo mejor puedes copiar colores, puedes copiar formas, pero lo presentas de una manera en una tela distinta, o no lo presentas en bordado, lo presentas en serigrafía, es decir, es muy complejo y la inspiración a lo mejor en mi opinión y también el concepto que yo manejo, es más, creo que la inspiración también tiene que ver un poco con el respeto y con el reconocimiento, porque es lo que también diferencia el plagio, que se dice que el plagio tú lo copias y dices que tú lo creaste. Eso es muy importante y Claro. esa es una gran diferencia de Y entonces inspiración. los que han plagiado Que la eso, moda mexicana, bueno, la cultura mexicana, siempre han señalado que ellos lo crearon o cómo. ¿Perdón? Los que estos casos, como esta, la diseñadora francesa, la Carolina Herrera y otros, o sea, se han apropiado ellos, estas diseñadoras, de que ellos crearon estas modas. Pues al omitir
de dónde se inspiran y nada más decir que se inspiraron, o no ni siquiera decir que se inspiraron. O sea, en el caso de Carolina Herrera, y eso sí lo quiero decir, por ejemplo, ella dice, ahorita que en la respuesta a la Secretaría de Cultura, dijo que efectivamente se inspiró en la riqueza mexicana, en las artesanías, pero en las notas descriptivas de la colección cuando se presentó hace unos días, la colección está inspirada en la alegría de vivir de América Latina. Y en las notas menciona que se inspira en el amanecer de Tulum, en los paseos de la Ciudad de México, pero no menciona Saltillo, no menciona Oaxaca y no menciona Hidalgo. O sea, menciona Ciudad de México y Tulum, cuando, bueno, sí hay cultura para allá, pero nada que ver, obviamente, ¿no? Claro, y es que son diseños que son casi iguales. Entonces, pues hasta ahorita es donde está reconociendo la riqueza mexicana, la inspiración de México como tal, pero fue por una presión ahí del gobierno, ¿no? Entonces, pues ese es un argumento que creo que es importante y que es importante saberlo, porque es muy fácil decir que estamos agradecidos porque ellos adoptaron y copiaron, se inspiraron, pero ellos no están dando el reconocimiento adecuado y no ha sido hasta la presión del gobierno. Por eso es importante este nuevo caso de, una vez más, como lo repito, del Estado mexicano. Supongo que estos casos de plagios no solo se dan en México, se han de dar en otros países. ¿Qué ha pasado en otros países cuando sucede lo mismo? Cuando estas grandes casas de la moda, que bueno, también venden sus vestidos pues en cifras estratosféricas. Pero, ¿qué ha pasado con otros países? ¿Cómo han respondido ellos? Pues mira, muchos países, por ejemplo Colombia, incluso Estados Unidos, tienen asociaciones que realmente protegen los derechos de los pueblos, bueno, en nuestro caso sería indígenas, pero de sus pueblos originarios. Sí. Porque también hay que entender algo, o sea, las leyes como están escritas en México, digo, no es mi materia de especialidad, pero lo puedo entender en general, no están redactadas y no están estipuladas para que protejan adecuadamente a estos pueblos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hubo un caso en donde hubo un desfile de Victoria's Secret, usaron pues todo como penacho que son de los indios. Sí. Y eso causó mucho enojo porque ese tipo de tocado es un tocado ritual, o sea, tiene un contexto. Y en ese sentido, la marca salió, disculpó, etcétera. Entonces, hay veces que hasta retiran el producto. O sea, cuando, por ejemplo, en ciertos casos en Estados Unidos también, o de marcas que han pasado, por ejemplo, Gucci, han retirado productos porque saben que eso puede afectar a la marca y entonces que tienen un efecto incluso comercial. Lo pasó con Dolce & Gabbana en China. Fue Dolce & Gabbana en China, hicieron un comercial donde aparecía una china comiendo espagueti, pero con palillos chinos. Eso, conforme a toda la colección, enojó al país. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron todo un boicot de la marca. Que incluso los diseñadores tuvieron que salir a pedir disculpas. Fue un tema y una polémica mundial. Entonces, por eso aquí en México es tan importante que por fin se hable del tema, porque vemos cómo en los otros países, en la mayoría de ellos, las marcas se toman en serio, y aquí, pues, como que apenas no, pero es importante decirlo que lo tienen que hacer, porque México es el primer país, la industria más importante de lujo en América Latina, entonces comercialmente también les interesa a Carolina Herrera, no les conviene esta polémica. Claro, finalmente, y en otros países, o se merece, hay multas sobre este tema, o sea, los gobiernos imponen multas a las marcas, que bueno, por ejemplo, el dueño de Zara es multimillonario, uno de los más hombres más ricos del mundo, claro, etcétera. O sea, ¿imponen multas o solo es una cuestión nada más de exhibición pública y tal vez de daño a la marca o mala publicidad, pero nada más ahí se queda? ¿Cómo han manejado estos otros países, este tipo de plagios? Pues no los multan como tal, realmente es muy difícil por lo mismo que te digo que las leyes allá, si bien están protegidas en un sentido ético, pero desafortunadamente las leyes en general no están hechas para que los indígenas o para que estos pueblos o para que estas comunidades, quienes como el grupo dominante, estas grandes casas de moda, paguen algo, porque las leyes todavía no están estipuladas porque son derechos, y esto es muy importante entenderlo, que son propiedades intelectuales colectivas. Cuando es un individuo o 1, 2, 3, es mucho más fácil jugar con esa retribución económica, pero cuando son colectivos como los indios americanos, como la comunidad otomí, los tenangos de Hidalgo, etcétera, es mucho más difícil. Entonces, el tema de las multas realmente yo no lo he visto, entonces ha sido muy difícil
realmente ver cómo los gobiernos toman las riendas. Más bien es un tema diplomático. Por ejemplo, cuando pasó lo de Isabel Marant, se disculpó, se habló de una exposición en la embajada francesa de donde ella proviene. Entonces es un tema más de diplomacia, de calmar las aguas y de dejar que todos estemos contentos, pero realmente quienes no salen nunca beneficiados, pues es el pueblo oprimido. El pueblo, ¿no? El que le roban. Oye, pero ¿cuál es la diferencia? Ahora sí, como hemos visto que el gobierno ya como tal, las instituciones de propiedad intelectual, de cultura, ya están, ya se quejaron. ¿Por qué no lo hicieron antes? O sea, ¿por qué los gobiernos anteriores dejaban pasar este tipo de cosas de manera institucional? ¿Tenían miedo o finalmente era otra visión? ¿Era una cuestión de negocio, de corrupción? ¿Tú qué crees? Mira, hay una lingüista, Mije, que se llama Yasyana Elena Gil. Ella habla sobre cómo el Estado ha sido el principal apropiador cultural. Entonces, creo que bajo este concepto que ella maneja y bajo esta idea, creo que es importante entender que esto que llamamos cultura mexicana, nosotros ahorita, por ejemplo, en el Twitter, en las redes sociales, yo veía que decían, bueno, es mi cultura, es de todos los mexicanos. Entonces, creo que el Estado, en cierta forma, pues ha sido el principal explotador de la cultura mexicana y de estos pueblos. Entonces, claro, antes, como te comentaba, las leyes pues no están hechas para proteger los derechos de propiedad colectiva de estos pueblos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Isabel Marant, esta diseñadora, una vez más comento que plagió diseños de la comunidad de Santa María de Tlahuitoltepec en Oaxaca. La primera demanda fue a partir de Susana Hart, la senadora de Morena, la que está junto con Ricardo Monreal lanzando esta iniciativa. Entonces, es importante porque entonces ya vemos que hay gente que ha estado involucrada durante muchos años, pues ya está en un cargo político que por fin se puede avanzar. Ahora, eso no quiere decir que todas las leyes que se propongan van a ser a favor o van a ser adecuadas para proteger, ¿no?, los derechos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas, pero yo creo que sí hay un cambio importante, al menos en el Estado mexicano. En el caso de Isabel Marant, que fue en 2015, nunca se pronunció el Estado, nunca pasó lo que acaba de pasar. Yo creo que esto sí es importante. Entonces, pero bueno, sigue siendo una cuestión de cómo el Estado también se apropia, expropia y toma los elementos culturales para hacer una marca México, por ejemplo, ¿no? Somos claro. Una marca México que vendemos el zarape de Saltillo, uno de las prendas en las cuales está inspirada o retoma los colores en las prendas de Carolina Herrera, pero a su vez cómo tratamos, cómo protegemos a esos pueblos, para no solo el beneficio del Estado, sino también para el propio beneficio de estas comunidades. Entonces también aquí habría que preguntarse cómo está el Estado mexicano en el sentido frente al patrimonio también cultural y las tradiciones y la promoción de estos pueblos. Entonces, bueno, eso es un avance para cuestionar tanto al Estado como a las empresas internacionales. ¿Y cómo crees que termine esto? ¿Tú crees que Carolina Herrera acabe retirando estos vestidos que presentó y que han de salir insólitamente caros? ¿O crees que al final haya, ya con la disculpa que lanzó Carolina Herrera, creo que hace 1 o 2 días, pues va a ser suficiente, ¿no? O sea, ¿tú crees que se llegue al retiro? Sería algo bueno para el Estado mexicano que también solicite que se retiren estas prendas. Pues sí sería, yo creo, lo más... en una parte extrema sí sería como lo de China, ¿no? Donde se hizo un boicot, se retiraron, se banearon la campaña. Entonces, que lo vayan a retirar, creo que hay un poco así como de hermandad, porque Carolina Herrera es venezolana. Entonces, ahorita veo muchos mexicanos diciendo, bueno, ella es venezolana, es latina, ella entiende, ella tiene derecho de venir a apropiarse o venir de copiar lo que quiera por el simple hecho de ser de la misma región. Entonces, hay un juego ahí, te digo, como de hermandad latina, que no creo que vaya a hacer que llegue a ese extremo de retirar. Yo creo que lo que va a hacer es trabajar con los artesanos, y yo creo que el gobierno va a presionar, y también es importante decir que los propios artesanos de estas comunidades se han pronunciado a defender sus textiles, su patrimonio, su cultura. Y yo creo que lo que va a pasar es hacer una colaboración nueva, porque lo que te digo, antes se hacían exposiciones en las embajadas y todo como muy por debajo del agua.
pero como está llegando este tema y que ha sido muy polémico y que ha llegado en todos los medios de moda y no de moda, entonces yo creo que va más ahí por un reconocimiento y por una colaboración, que es como debe ser. A mí lo que me preocupa es que la gente piense que solo a partir del plagio del plagio o de la apropiación cultural indebida se puede hacer un homenaje o una inspiración a un país, sino hay lo que se llama colaboración, en donde ellos pueden llamar a los artesanos y colaborar para que puedan plasmar su cosmovisión en los textiles de la alta costura. Yo no creo que para nada sea algo malo, ni que estemos cerrados, ni que la globalización sea mala, o sea, no va por ahí. Va más bien una forma justa, comercio justo, colaboración adecuada para que las dos partes, en esta balanza de poder que obviamente está desbalanceada a favor de las grandes casas, pues las relaciones sean simétricas, no simétricas, y entonces pues todos tengan lo que se merecen, lo que es debido. Porque obviamente tú crees que van a ver los indígenas de Tenango de Doria, de Saltillo y del Istmo de Tehuantepec, van a ver esas ganancias de todo que va a ganar. Eso es lo que te voy a decir, ¿y vale la pena que también haya un reparto de ganancias de utilidades o eso definitivamente lo podemos descartar? No, claro, o sea, se debe hacer. ¿Por qué? Porque hay marcas que lo han hecho. Hay marcas francesas que lo han hecho, que trabajan con cooperativas, que ese también es otro tema, pero que trabajan con cooperativas que a su vez tienen un grupo de artesanos en donde ellos trabajan y entonces les pagan para por decir, por bordado o por prenda o por un bolso, etcétera. O sea, sí hay formas adecuadas de trabajar con los artesanos, sí hay formas adecuadas de distribuirles. Eso también es un tema porque, bueno, ¿quién va a manejar esas cooperativas? ¿Quién va a dar los permisos para que ellos puedan, para que un externo pueda utilizar eso, ¿no? Pero bueno, finalmente este tipo de temas abren la discusión a muchas aristas que han quedado en el aire por mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y finalmente siempre la inspiración de la cultura mexicana pues va a seguir siendo, ¿no? Copiada o plagiada o la cosa. Y bueno, si hay una especie de regulación, ¿no? Pues que ya mexicanos y los creadores salgan beneficiados, pues yo creo que pues va a ser mejor que al contrario, ¿no? Se lo literalmente roben. Francila, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.